Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a ver las representaciones de las expresiones booleanas a través de los circuitos lógicos. Vamos a iniciar con un poco de teoría, en donde decimos que un circuito lógico es una representación simbólica gráfica de una o más variables de entrada. Estamos hablando de variables de entrada a un operador lógico, que aquí es donde van a entrar los circuitos, para obtener una señal determinada o un solo resultado. Cada bloque lógico representa un dispositivo que permite manipular la señal. O sea, lo que son los operadores lógicos van a manipular esa señal según el campo de acción. Puede ser en electrónica, lo que son las puertas o compuertas. Estas puertas o compuertas, que es lo que vamos a ver en este video, es precisamente la manipulación de las señales, ¿sí? Que son pasos de pulsos eléctricos. Los circuitos lógicos, que también se denominan redes lógicas, son estructuras elaboradas a partir de ciertos circuitos elementales denominados compuertas lógicas. Cualquier circuito lógico se considera como una máquina L que contiene uno o más dispositivos de entrada y exactamente un dispositivo de salida. Entonces, la máquina L viene siendo lo que es la representación, pues, de toda nuestra estructura o de nuestra red lógica construida con puertas o compuertas que pueden tener varias entradas, pero solamente una sola salida. Y cada dispositivo de entrada en L, que es la máquina de la que estamos hablando, envía una señal, específicamente un bit, ya sea un 0 o un 1, al circuito L. Y L procesa el conjunto de bits para producir un bit de salida. Entonces vamos a concentrarnos en ver qué es lo que procesa esa máquina L. En consecuencia, una secuencia de n bits, puede asignarse a cada dispositivo de entrada, y L procesa las secuencias de entrada por bit. Recuerden que L es donde vamos a tener armada nuestra estructura de compuertas lógicas, ¿sí? Para que bit por bit produzca una secuencia de salida de n bits. Primero se definen las compuertas lógicas y luego se investigan los circuitos lógicos. Entonces vamos a iniciar con lo que son las compuertas lógicas. Hay tres compuertas lógicas básicas que se describen a continuación. Se adopta la convención de que las líneas que entran, estamos hablando de líneas que entran al símbolo de la compuerta por la izquierda, son las líneas de entrada, o sea que todo va a comenzar por la izquierda y que la línea de la derecha va a ser el de la salida, ¿sí? Aquí, como pueden ver, aquí está A y B, que son las entradas, y acá tenemos la función, que es la salida. Acá tenemos el otro ejemplo donde están las entradas y acá tenemos una sola salida, ¿sí? Pero aquí vamos a comenzar con la compuerta OR, que es la suma lógica. Aquí en la figura se muestra una compuerta OR con entradas A y B y salida Y es igual a A más B, por eso es la suma lógica, donde adición se define mediante la tabla de verdad. Entonces podemos nosotros decir que estas entradas de A y B son todos los datos posibles que van a entrar aquí en nuestra máquina L, y en este caso este solo operador OR es el que va a traducir la sola señal de salida, que la tenemos representada aquí. Por tanto, la salida es Y igual a 0, por ejemplo, cuando solo se introducen A igual a 0 y B igual a 0. Aquí voy a mencionarlo una vez más, que recuerden que cuando es una suma lógica, solo será 0 cuando todos sus elementos, componentes o entradas, en este caso, sean ceros.
Y esta compuerta OR puede tener más de 2 entradas, como lo vemos aquí en el inciso C. En la figura se muestra una compuerta OR con 4 entradas, aquí está A, B, C y D, y de una salida en donde esas 4 entradas, ¿qué es lo que va a hacer esta compuerta lógica? Va a sumar A más B más C y más D. Ahora, como siempre lo he dicho, la salida de Y es igual a 0 si y solo si todas las entradas son ceros. En nuestra siguiente compuerta lógica, que es la compuerta AND, que es la multiplicación lógica, ¿sí? En la figura se muestra una compuerta AND, ¿sí? Vean la forma de la figura también, con entradas A y B. Recuerden que las entradas son por la izquierda y la salida por la derecha. Entonces aquí, como podemos ver, ya la salida es un A por B, ¿sí? O simplemente por la yuxtaposición A por B, sin necesidad de ponerle ningún símbolo entre ellas. Donde multiplicación se define en esta tabla de verdad, como podemos ver en este inciso B, que recordemos como siempre que solamente será verdadero cuando todas sus entradas sean verdaderas, ¿sí? Como tenemos aquí el ejemplo de que solamente la salida Y es igual a 1 cuando se introducen A igual a 1 y B igual a 1. En caso contrario, Y será igual a 0. Una compuerta AND así puede tener más de 2 entradas, como tenemos aquí en la figura C, ¿sí? Entonces aquí tenemos 4 entradas, que está la A, la B, la C y la D. Aquí tenemos el operador AND, que es la multiplicación lógica, y como pueden ver, aquí está Y es igual a A por B, por C o por D, que recuerden que esto también podría expresarse de esta manera: A por B, por C y por D. Ahora tenemos la compuerta NOT, la negación, el complemento. En la figura se muestra la compuerta NOT, que como pueden ver, aquí está la entrada, que es A, y aquí está salida, que es la negación de A, o el complemento de A, como lo hemos venido manejando en los otros temas, ¿sí? Y su figura es precisamente este triángulo, pero es muy importante que se especifique ese puntito. Bueno, no es un puntito, es un círculo en la punta de este triángulo que parece una flecha, precisamente con la simbología de que apunta de izquierda hacia derecha, ¿sí? Como pueden ver en la tabla de verdad que tenemos aquí, pues bueno, aquí tenemos la entrada que de A, que es 1 y 0, y su complemento, que es 0 y 1. Y dice que se recalca que una compuerta NOT solo puede tener una entrada, en tanto que las compuertas OR and AND pueden tener 2 o más entradas. Entonces sí es importante mencionar que lo que son las compuertas NOT no pueden tener más de uno, solamente uno. Entonces, una manera de hacer un repaso de las 3 anteriores es a través de las compuertas NAND y NOR. Véase que al principio del AND y del OR hay una N. ¿Qué significa eso? Bueno, eso ahorita lo vamos a ver, que dice: hay 2 compuertas adicionales que son equivalentes a combinaciones de las compuertas básicas recién descritas. Una compuerta NAND representada en la figura es equivalente a una compuerta AND seguida por una compuerta NOT, o sea que el NAND y el NOT son la combinación. Por ejemplo, aquí del AND, aquí vemos la figura, que es el de la multiplicación lógica, y si tiene una N al principio debe de llevar, como podemos ver aquí, el círculo que yo les mencionaba aquí en el triángulo, nada más que ahora en vez del triángulo vamos a tener el símbolo de la multiplicación lógica o del AND, y esto nos va a representar lo que es un NAND.
Lo mismo va a ser para la compuerta NOR, ¿sí? La compuerta NOR, que la vemos aquí, que es como si fuera una punta de una flecha, pero curviada. Aquí tenemos el punto o el círculo que yo les mencionaba sobre la negación, que va después. Es importante recordar que va después, ¿sí?, de la salida, ¿sí? Aquí está la salida y ahí está el círculo, y aquí está Y, que es la salida, y A y B van conectados hacia lo que es el operador OR. Pero recuerden que el operador OR, que es la suma lógica, que es esta flechita que tenemos aquí, más este círculo, eso significa que es la compuerta NOR, ¿sí? Si vemos las tablas de verdad, como lo tenemos aquí en el inciso número C, como podemos ver, pues bueno, viene siendo pues la inversa del resultado de la operación, y va a ser así de simple. Si recuerdan, lo que es en el AND o en la multiplicación lógica, solamente será 1 cuando todas sus entradas sean 1. Entonces aquí ocurre lo contrario, como es la negación de AND, ¿sí? Es como si yo les pusiera acá el AND, si les pusiera aquí lo que es el AND o el A por B, recordemos que es 1, 0, 0, 0. Entonces esta viene siendo su negación, 0, 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Ahora, para el caso del NOR, recordemos que NOR solamente será falso cuando todos sus elementos sean falsos. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos un 0, 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque es la inversa de lo que es el A más B. Entonces, si yo aquí coloco el NOR, que representa el A más B, sería 0, 0, 0, 1, y el OR normal, ¿sí? Volví a repetir la columna NOR, es 1, 1, 1, 0, porque recuerden que solamente será 0 cuando todos sus elementos de entrada sean igual a 0, ¿sí? Y ya por último, pues observe que la única diferencia entre las compuertas AND y NAND, entre las compuertas OR y NOR, es que las compuertas NAND y NOR están seguidas por el círculo que yo les decía, este que tenemos acá, donde pusimos la flechita roja. Bueno, a manera de conclusión y de repaso, vamos a volver a ver todo lo que son las expresiones, su representación gráfica, su tabla de verdad, y ahora un circuito de interruptores para representarlo físicamente. Entonces aquí vamos a empezar con la expresión X, que es igual a A por B. Como podemos ver, aquí tenemos el símbolo. A mí siempre me ha gustado vincular el símbolo de la compuerta AND con la letra D, precisamente porque parece la letra D, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos la tabla de verdad, que como podemos siempre decir, de que solamente será verdadero cuando todas sus entradas sean verdaderas, y precisamente se comprueba por este circuito de interruptores. Como pueden ver, A y B necesitan estar conectados para que este foco LED pues pueda emitir una luz. Sí, recuerden que al principio lo mencionamos, que pueden tener diferentes entradas, pero solamente una sola salida. Acá tenemos la expresión X es igual a A más B. ¿Sí? Aquí lo curioso de esta representación es que, bueno, algunos autores manejan la punta de esta figura así, como si fuera con una punta. En este caso hay autores que lo manejan así, de manera redonda, al igual que el AND, pero lo que sí definitivamente no cambia pues es la parte de atrás. En el OR está curviado y en el AND está derecho. Esta es otra manera de identificar. Ya ustedes decidirán con cuál se van
pues a identificar más. Y recuerden que solamente en el OR o en la suma lógica será falso cuando ambas entradas sean falsas, y en el circuito de interruptores podemos ver que pues las dos requieren estar apagadas para que este foco pues no tenga ninguna emisión de luz. En el caso del complemento, bueno, aquí en el complemento igualmente ahí existe una pequeña variación que yo, bueno, sí insisto en ponerle aquí siempre su círculo después del triángulo, porque este círculo es el que nos indica posteriormente cuando es una compuerta NOR o una compuerta NAND, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el OR, si nosotros le ponemos aquí el puntito, pues obviamente vamos a identificarla como una compuerta NOR, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y como pueden ver, bueno, pues lo que es la negación o el complemento, aquí tenemos lo que es la entrada A y aquí está la salida X, ¿sí? Entonces, como pueden ver, pues está a la inversa, y bueno, que es aquí el circuito de interruptores, pues bueno, realmente viene así, ¿sí? Realmente hace lo contrario. Aquí en la diferencia simétrica, recuerden que este símbolo es el de la diferencia simétrica, como lo vimos en el tema de conjuntos, y aquí está precisamente su equivalencia lógica, ¿sí? Acuérdense que nosotros aquí siempre utilizamos lo que es la intersección y después aquí la unión. Por ahí tenemos un video en donde hicimos esa demostración, ¿sí? Bueno, pero aquí en la representación gráfica, como pueden ver precisamente, pues está el símbolo de lo que es la OR, pero cuando es un OR exclusivo se le agrega, ¿sí? Digamos como si tuviera doble fondo curviado, ¿sí? Y así es como se identifica que es una OR exclusiva. Recuerden que la OR exclusiva, estamos hablando de lo que es el complemento distributivo, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos el circuito de interruptores, aquí tenemos el complemento de A y B, y aquí tenemos A y el complemento de B, y en la tabla de verdad recuerden que solamente cuando uno de los dos es verdadero es cuando pues la función es verdadera. Y bueno, regresando al tema de lo que son las negaciones, pues aquí tenemos el primer ejemplo, aquí tenemos A por B negado. Sí, acuérdense que la negación se puede representar de distintas formas. Pues aquí está el NAND, ¿sí? Y aquí está el punto o círculo que yo les decía. A veces me refiero al decir punto porque muchos autores es como si pusieran este puntito que está aquí precisamente en este ejemplo, este que acabo de encerrar. Muchos autores así lo manejan, pero bueno, puede ser un punto o puede ser ese círculo. Ya va dependiendo si está rellenado de negro o si está rellenado de blanco. Entonces, como pueden ver, pues esta es la negación, y precisamente pues en el NAND, como habíamos dicho, que solamente cuando ambas entradas sean verdaderas su resultado es verdadero, pues bueno, aquí tenemos lo que es pues el complemento de lo que es el resultado del AND. Y acá en el caso del NOR, pues bueno, igualmente tenemos lo que es el complemento, ¿sí? De lo que es el resultado OR. Como pueden ver, aquí está el círculo o el punto al que tanto hago énfasis. Y bueno, recordando que solamente en la suma será 0 cuando ambas entradas sean ceros, pero en este caso, como estamos hablando de una negación o de un complemento, pues bueno, aquí viene siendo 1 y los demás vienen siendo ceros. Aquí en el circuito de interruptores, pues bueno, viene funcionando exactamente igual. Aquí en el circuito de interruptores lo que más es en la forma, ya sea paralela o serial, para que estas corran. Pero sí es importante observar que en el circuito de interruptores, esta primera forma que está en el NAND es la que le corresponde al OR. Y esta compuerta
este circuito, perdón, del NOR es la que le corresponde al AND, ¿sí? Nada más que aquí está simple. Recuerden que el NOR es la negación del OR y por lo tanto viene quedando exactamente su resultado como si fuera un AND. Por eso es que se plantea así. Igual en el caso del NAND, si pueden ver, su resultado negado del AND es exactamente igual como si fuera el resultado del OR. Aquí en el caso de la negación, bueno, aquí tenemos, se puede decir, una doble negación. Sí, que bueno, esto es equivalente a x igual a que bueno, aquí hace la negación, que esto puede causar quizá un poco de confusión, porque aquí tenemos lo que es el triángulo y el círculo que hemos ya mencionado, pero bueno, aquí sí es muy importante decir de que bueno, muchos autores manejan lo que es dos veces este símbolo. En este caso se lo podrían encontrar así, solamente sí sería muy importante antes de leer la parte de las compuertas lógicas del autor, cómo hace referencia a su simbología, porque bueno, así nosotros es el más conocido, que es la representación de lo que es una negación, pero en este caso, como trae el triángulo y trae el círculo, esto para esta forma representa lo que es doble negación. Sí, bueno, aquí está la tabla de verdad, que como pueden ver, x es igual a a. Y en lo que es acá el NOR exclusivo, pues bueno, esto ya lo habíamos establecido, lo que es la diferencia simétrica, ¿sí? Que bueno, viene siendo la negación de la diferencia simétrica. Aquí en este caso es muy común ver este símbolo, que en vez de que sea el símbolo más dentro del círculo, ahora va a ser un por. Y aquí está la representación o la equivalencia lógica, como pueden ver es la negación de A por la negación de B más A por B. Entonces igual, ¿no? El símbolo sigue siendo el mismo del OR exclusivo. O sea, aquí podemos decir que tenemos mezclado ya tres simbologías. El OR, que es, pues bueno, este primero que está aquí, este que estoy marcando. De ahí tenemos el OR exclusivo, que tiene el doble fondo. Y por último, la negación, que tenemos acá, nuestro círculo. ¿De acuerdo? Y bueno, podemos ver de que es la parte contraria, ¿sí?, de lo que es la diferencia simétrica, de que bueno, aquí cuando ambas sean ceros y aquí cuando ambas sean unos, el resultado va a ser 1. Pero aquí curiosamente esto lo podemos nosotros definir como que A es una bicondicional de B. ¿De acuerdo? Gracias por su atención. Vamos a hacer un próximo video en donde vamos a utilizar un ejemplo y vamos a hacer una demostración de simplificación con álgebra booleana, de simplificación con mapas de Carnot y de simplificación con los circuitos lógicos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.